Buenas tardes, en nombre de Editorial Planeta es un gusto compartir esta noche, es un gusto presentar el tomo 2 de Los Muy Fieles de Ana Ribeiro. Agradecemos a Ana, es una autora de la casa, una autora querida, y agradecemos también al doctor Gerardo Caetano, que nos acompaña también en la presentación de este tomo 2. Antes de leer algunos saludos, quiero agradecer a FUCAC, porque a lo largo de todo este año hemos desarrollado un ciclo de actividades de Planeta junto con FUCAC, junto con el equipo de trabajo de FUCAC, y realmente estamos muy contentos. Terminando ya el año, es la última actividad y seguramente a partir del año que viene seguiremos haciendo actividades con nuestros autores, en exclusivo con los autores de Planeta, entonces agradecemos especialmente a FUCAC. Bueno, Ana recibió saludos del senador Jorge Larrañaga, que le dice: te hago llegar mis felicitaciones por la presentación de Los Muy Fieles tomo 2. Se trata de un enfoque totalmente novedoso de un momento histórico, realmente viene a completar un texto del cual solo teníamos una mirada muy parcial. Más allá del valor histórico indudable y de la calidad habitual de tu investigación y capacidad histórica y literaria, saludo también el hecho de la participación en el evento del doctor Gerardo Caetano, a quien mucho apreciamos y valoramos. Entonces, hechas las presentaciones, los dejo con Ana y con Gerardo. Gracias. Buenas noches. Bueno, como siempre corresponde en primer lugar el agradecimiento a mi querida amiga Ana. Bueno, además es un agradecimiento que tiene un sentido especial porque este año ya le presenté el primer tomo, ahora el segundo tomo de una obra que tiene una coherencia firme, que es fruto de una tesis de doctorado. Yo he señalado, y vuelvo a señalarlo, creo que la lectura del tomo 2 no solamente ratifica, sino que profundiza esta idea. Estamos en presencia de una investigación realmente brillante, de una investigación que, bueno, se inscribe dentro de una trayectoria absolutamente destacada, pero que yo quiero transferir la idea de que es una inflexión en esa trayectoria, que es como un momento no de consagración, porque el mejor libro de Ana es el próximo, pero... Porque lo escribí con él, dice eso. No, lo escribimos muchos. Es cierto, y algunos están acá. Y algunos están acá, Ariadna, Alejandro. A veces las tesis de doctorado no son el mejor libro de un investigador. Más aún, siempre recomendamos que la mejor tesis es la tesis terminada, porque muchas veces los estudiantes prolongan la elaboración de la tesis bajo la idea, que tiene mucho de mito, de que la tesis tiene que ser el trabajo de la vida. Y en puridad no es el trabajo de la vida, o por lo menos no necesariamente lo tiene que ser. Yo estoy seguro que no es el trabajo de la vida de Ana, pero sí quiero transmitir la idea de que es una investigación formidable y que dentro de la trayectoria de Ana marca una inflexión de calidad muy, muy señalada. Yo quiero reiterar algunos asuntos que ya en la presentación del primer tomo establecíamos. Ana trabaja en estos dos tomos de Los Muy Fieles un tema ignorado, un tema cargado de miradas prejuiciosas. Los españoles, los españolistas, los realistas, los fieles, los muy fieles, eran los otros de la revolución. Entonces, bueno, muchas veces se entendió que para ensalzar a los revolucionarios la mejor manera era denigrar a
a los realistas, a los españolistas, en esas lecturas de bien y mal que muchas veces marcan los relatos también de la historia. Pero en particular esa antinomia se resolvió en la invisibilidad. No conocíamos cómo eran los españolistas, no conocíamos cómo eran los muy fieles, no nos preocupamos por trabajar, por ejemplo, el concepto de lealtad. No nos preocupamos, por ejemplo, de rescatar esa visión de lo que en la época los españolistas planteaban como el patriotismo hispánico, el patriotismo realista, esta idea de una cultura de la unanimidad en donde Dios, rey, ley, formaban parte de una matriz cultural que establecía la referencia de la sociedad realista, pero también de lo que luego se configuraría ya en un contexto muy diferente en el bando realista, en el protopartido realista. Es una investigación que tiene las virtudes de una gran investigación en el campo de la historia. Hay una erudición, un manejo documental extraordinariamente profundo y extendido. Hay un ejercicio refinado en el uso de la teoría y de la metodología, pero todo ello, y quiero destacarlo una vez más porque en el segundo tomo esto se ve muy claramente, todo esto no omite esto que es una característica del trabajo de Ana, que es la capacidad de narrar. Ana tiene la virtud de escribir muy bien y eso permite, en su caso, escribir para los colegas, pero no solo para los colegas, escribir para todo público. Y lograr un equilibrio en donde la divulgación necesaria, legítima, no empobrece la profundidad académica, la profundidad de la investigación. Y esto es una virtud muy rara. Es una virtud que, por ejemplo, José Pedro Barrán siempre reclamaba, la idea de que el historiador tenía que escribir para la gente y que eso no tenía que ser visto como un abaratamiento del objeto académico, del producto académico, sino que por el contrario, era prácticamente una calidad del oficio del historiador, al que el historiador no debía renunciar nunca. Bueno, en este caso se vuelve a lograr y se profundiza ese equilibrio de la muy buena historia, ¿no? Que es una profundidad académica, un refinamiento teórico-metodológico, un aparato erudito extraordinariamente extendido, pero al mismo tiempo una obra que se deja leer, una obra bien escrita, una narración que puede involucrar aún a aquellos que no son especialistas ni en el tema ni en la disciplina. El libro tiene una hoja de ruta muy lógica, pero al mismo tiempo muy atractiva. Empieza como suelen empezar los libros de la buena historia y de la historia más contemporánea, haciendo historiografía. Los libros de historia no empiezan de cero, nunca empiezan de cero, pero muchas veces cuesta a los historiadores inscribirlos en la historiografía. Establecer el estado de la cuestión y cómo el tema que ahora es abordado ha sido abordado antes. Bueno, Ana empieza así, y allí empieza con una hipótesis que luego desarrolla justamente en el análisis de muchos historiadores clásicos que se han acercado al tema, de que los orígenes de lo que luego sería el Uruguay forman parte de un doble desprendimiento, que aún hoy entre nosotros tiene marcas, que es el desprendimiento de España y el desprendimiento de Buenos Aires. Es un doble desprendimiento, que nunca hay que confundir con un único desprendimiento, porque son dos desprendimientos muy diferentes. En el caso del desprendimiento de España,
Ana Ribeiro empieza primero registrando con mucha precisión y con mucha gracia a los cronistas, que muchas veces los historiadores solemos como menoscabar y cometemos un grave error, porque los cronistas, si bien no son historiadores, trabajan con la misma materia prima y muchas veces dejan hallazgos formidables. Ella allí recorre a algunos cronistas muy importantes, el propio Larrañaga, Raimundo Guerra, Francisco Acuña de Figueroa, del cual luego hablaremos, Juan Manuel de la Sota, la figura central de Deodoro de Pascual, un olvidado. Pero luego comienza a reconstruir cómo, los primeros historiadores o quienes primero trataron de reconstruir el pasado nacional, se acercaron a este tema de los leales, de los españolistas. La forma que lo hizo Berra, el impacto de la obra de Zorrilla. Zorrilla no fue un historiador, pero marcó a una generación con su leyenda patria, que tuvo como objetivo central construir el relato de la nación. Entonces, si bien no fue un historiador, marcó, y vaya que marcó a los historiadores. También la forma en que trabajó tal vez nuestro primer historiador nacionalista, que fue Francisco Bauzá. Ella titula El suave yugo de España, Bauzá y su acercamiento al suave yugo de España. Y aquí, entre Zorrilla y Bauzá, había el intento de un rescate de la hispanidad, como, la matriz. Una matriz que no era rota por la revolución, sino que era resignificada por la revolución. Esto luego va a cambiar, y allí Ana luego trabaja, el alegato a propósito de la excepcionalidad nacional de un gigante, como fue Eduardo Acevedo, un gigante en muchas áreas, un gigante en el campo de la historiografía, pero también un gigante como hombre de Estado, ministro de Fomento, que era el nombre que tenía entonces el ministro de Industria en la segunda presidencia de Valle Ordóñez, primer presidente de ANCAP, presidente del Banco República, una figura realmente gigantesca que, entre otras cosas, dejó una obra historiográfica sumamente central. Y luego Pablo Blanco Acevedo, tal vez la representación, no la mejor, pero sí la representación más emblemática de la tesis independentista clásica. Cómo ellos se fueron acercando a la visión del Montevideo colonial. Y para trabajar ese Montevideo español, Ana nos propone distintos ejercicios, todos ellos realmente muy interesantes. En primer lugar, incorpora algunos números, trata de acercarse al marco social, pero luego aterriza en las figuras, aterriza en las personas, construye una historia al alcance de las historias de vida. Y allí hay grandes figuras, muchas veces opacadas. Juan José de Salazar, el jefe del apostadero naval de Montevideo. Montevideo era la sede del apostadero naval de la Armada Española en el Atlántico Sur. Por eso era un puente negrero muy importante. Salazar era tal vez un caudillo españolista. No casualmente estaba muy preocupado en los años previos a la Revolución de cuál iba a ser el pronunciamiento de Artigas, a quien llamaba el coquito de la campaña, el caudillo de la campaña, advirtiendo con mucha precisión que allí donde fuera Artigas, allí iba a ir la campaña. Después, ese otro caudillo españolista que fue Gaspar de Vigodet, una figura muy impresionante, que por otra parte disputaba, porque nosotros solemos creer que los campos de controversia en un conflicto revolucionario son campos homogéneos, sin lucha interna, y el Montevideo españolista tenía
profundas discrepancias internas. Era un territorio de contiendas, incluso entre los jefes militares y políticos. Gaspar de Vigodet y Juan José de Salazar tenían una controversia que, entre otras cosas, como luego va a ocurrir con el IO, confrontaban visiones. Mateo Magariños, el rey chiquito, una figura absolutamente estelar allí, en distintos pasajes del libro, Ana registra algunos documentos maravillosos que refieren un poco la vida cotidiana de ese Montevideo españolista. Francisco Antonio Maciel, el padre de los pobres, que al mismo tiempo era un esclavista profundo, pero que sin embargo luego, en el famoso juicio a propósito del asesinato por 2 esclavas y un esclavo niño de la viuda de Salvañach, un episodio que marcó la época, sin embargo hizo un alegato antiesclavista, como abogado de las esclavas que terminaron, bueno, 2 de ellas con pena de muerte, y aquel niño siendo desterrado nuevamente y dejado solo en las costas africanas. Es una historia... Luego de obligarlo a ver cómo las mataban. Claro. Historia Martillo Luciano. Impresionante. O el primer Valle, José Valle y Carrió, que llegó al Río de la Plata con una obsesión que era hacerse la América, un catalán comerciante, emprendedor, y que encontró un lugar fantástico en un pésimo momento. Encontró nada menos que un negocio que 20 años antes lo hubiera hecho absolutamente un hombre muy rico, que era nada menos que la proveeduría de Montevideo. Pero se la dieron a 3 años de iniciarse la revolución, con lo cual terminó absolutamente arruinado y pasó su vida buscando que la corona española le pagara la deuda de su ruina. Incluso ahí en su autobiografía él relata el momento en que se enfrenta con Fernando VII y queda tan impactado que no sabe qué decirle y le dice que le va a entregar una carta que le llegará al día siguiente. Obviamente la gestión se perdió sin ningún provecho en ese sentido. O la figura de Nicolás Herrera, ¿no? Esa suerte de demonio que muchas veces es configurado como un alter ego de Artigas, acomodado a todos los regímenes, que supo ser españolista, afrancesado, aporteñado, aportuguesado, abrasilerado, y que finalmente terminó sus días como un senador uruguayo. Pero también Ana le agrega a esa visión del Montevideo españolista eso que los historiadores siempre buscamos, que es la secuencia de los acontecimientos, el cambio, la inflexión de la diacronía. Por ejemplo, cómo Montevideo resistió ante las invasiones inglesas y cómo ese momento fue un hito, el antagonismo entre lo inglés y lo español, que marcó fuertemente la lealtad y la rebeldía montevideana en la Junta de 1808. Para muchos historiadores nacionalistas, el comienzo del Uruguay. Los proyectos del carlotismo y del fernandismo. Incluso la visión de ese proyecto carlotista, que obviamente, era un proyecto dentro de la hipótesis de la continuidad imperial. Hasta llegar a la ciudad respondiendo a la revolución. El primer sitio, el marco de la guerra, los bombardeos, pero también ese pasaje que siempre se ve en la revolución, pero que no se supo ver, y creo que Ana nos propone pistas realmente estupendas, para ver que ese pasaje de una política restringida a otra política mucho más abarcativa, mucho más generalizada, no solo se da en el campo de la revolución, sino, siguiendo a un gran historiador argentino, Elías Palti,
se da en el campo españolista. El campo españolista también vive, enfrentando a la revolución, su propia historia. Y no es un campo homogéneo. Está cargado de las inflexiones de todo proceso histórico. Está el fin del gobierno español en Montevideo, con los relatos de Francisco Acuña de Figueroa, que no tienen desperdicio. Francisco Acuña de Figueroa, el creador de la letra del himno nacional, que fue el gran narrador del primer sitio de Montevideo, pero de las fronteras de las murallas hacia adentro, y que relata en verso, a veces con mucho sarcasmo y a veces con mucho humor, distintos episodios de aquel Montevideo cercado. Analiza, por ejemplo, la división del clero. Generalmente siempre recordamos al clero que es expulsado cuando se concreta el primer sitio, que Lío expulsa diciendo vayan con sus matreros. Pero no se estudia al clero que permaneció en Montevideo y al clero que encontró motivaciones para afirmarse leal. Esa pugna entre los sacerdotes de la época, entre los empecinados y los vicentinos. También trabaja un tema que muchas veces dejamos de profundizar y que, por ejemplo, nuestro común amigo Julio Sánchez Gómez ha estudiado muy bien. En el Montevideo que enfrenta la revolución, bueno, estuvo vigente la Constitución de Cádiz, que por otra parte no era una constitución conservadora, era una constitución liberal, era una constitución que incorporaba derechos, era una constitución que no marcaba una mera continuidad del gobierno imperial, sino que generaba una inflexión muy profunda en términos de concepción de la política, en términos de concepción de los derechos, en términos de concepción incluso del vínculo entre el poder real y las libertades individuales. También narra el descaecimiento de la resistencia, la caída. Y luego la conversión de los leales en un bando, en un colectivo que establece sus objetivos políticos. Enfrentado, por ejemplo, a la dominación porteña de Montevideo y comenzando a vivir una condición muy complicada. Ya bajo la dominación porteña, el tema de las propiedades extrañas y la confiscación más dura respecto a estos españoles americanos vistos con enorme sospecha por los porteños bajo la dominación, la ciudad bajo dominio artiguista, en donde, bueno, el terror imperó en muchos de esos españolistas. Allí aparece Valle Carrió, el primero de los Valles, hablando del inhumano suplicio de los cueros en el hervidero. Y eso refería, bueno, la vivencia aterrorizada de tantos españolistas que veían la hipótesis, en medio de ataques muy duros a sus propiedades, a sus símbolos, de, bueno, el disciplinamiento, entre comillas, de purificación, el centro de la revolución ortiguista. También esa ciudad bajo dominio artiguista que va cambiando, el desorden bajo Torgués, el intento de ordenamiento impuesto con mucha mayor capacidad política por Rivera, luego ese intento final de Barreiro encargado por Artigas, y un Artigas que tiene, bueno, esa imagen distante de aquel que incluso antes de la dominación, antes de la segunda invasión portuguesa, no llega, no entra en Montevideo. Imaginen ustedes el líder de una revolución que tiene un momento en el que domina a toda la provincia y que no va a la capital, ¿no? Entre otras cosas porque odiaba a la capital. Sabía que en la capital estaban sus principales enemigos. Sabía que no podía confiar en ellos. Y finalmente, en este bando de los leales, Ana termina, bueno, con la recepción bajo palio de honor a Lecor.
Ese Montevideo que vio la invasión portuguesa, bueno, como una salvación. Y que en ese sentido, obviamente, consintió absolutamente al Barón, al Club del Barón. El único momento en el que en el territorio hubo nobleza. Uno de los periodos, también como estudia Julio Sánchez, uno de los periodos más desconocidos de la historia del territorio. No conocemos la historia de la Cisplatina, siempre la hemos visto con el desdén de los traidores, cuando en definitiva allí había otra historia que era mirada desde otras perspectivas, desde otros valores, con un bando, el bando de los leales, que miraba la política, miraba incluso la explosión revolucionaria desde otra perspectiva. En 1825, Samuel T. Hood, diplomático británico en el Río de la Plata, hace una descripción fantástica de los partidos de la banda oriental. Y él allí, bueno, destaca distintos partidos. Habla de los nostálgicos, aquellos leales que viven soñando con el retorno a un mundo que se ha terminado, pero que entonces no era tan claro que se terminara. ¿Por qué? Y bueno, porque la hipótesis de la empresa reconquistadora todavía estaba. Y la hipótesis de lo que iba a venir todavía no estaba tan clara. El partido de los imperiales, de los abrasilerados, el partido de los indiferentes, decía Hood, aquellos que no importa quién gobierne con tal de que sus intereses personales sean salvaguardados, y la división muy precisa que hace Hood respecto a la división del partido de los patriotas, en donde por un lado están los artiguistas, a los cuales descalifica de la peor manera, son de índole haragana, licenciosa y militar, pregonan el ideal de hacer a todos iguales, haciéndolos igualmente pobres, y quieren la independencia absoluta, pero equilibrados por los otros patriotas, los de la mejor clase, aquellos que descreen de la independencia. ¿Por qué? Porque saben que la independencia trae el peligro del retorno del teatro de la anarquía, que era la manera en que se calificaba al artiguismo. En suma, Ana nos propone en este segundo tomo una continuidad realmente confirmatoria y al mismo tiempo que termina una investigación que nos muestra este tema tan poco estudiado de nuestra historia. Los fieles, sus valores, el valor de la lealtad, la construcción del concepto de lealtad, el valor de la lealtad en un contexto de revolución. ¿Cómo eran? ¿Qué significaba para ellos la revolución? ¿Qué significaba la figura distante, cada vez más distante del monarca? La perseverancia de lealtad de las élites, la forma en que se autocaracterizaban, la vivencia tremenda de la guerra. Y ahí con algunos testimonios realmente impactantes de lo que significó la guerra para el Montevideo sitiado. En suma, una vez más Ana nos sorprende, nos confirma la historiadora brillante que es, pero al mismo tiempo nos propone ese viaje fantástico que solamente pueden lograr los grandes historiadores, que es viajar por el otro lado del espejo y poder hacer del pasado una vivencia cercana, una vivencia contemporánea, con la cual uno puede dialogar, discutir, aprender, proyectar. Por eso no nos queda más que celebrar este libro, Ana. Estoy muy contento y estoy muy honrado de haberlos presentado los dos tomos, pero además estoy muy contento por ti, porque me parece que tú lograste eso que es tan difícil de lograr, que la tesis de doctorado, que era un trámite, porque Ana ya tenía atrás varios doctorados,
se tradujera en un gran libro, un libro no solamente grato de leer para los colegas, sino un libro que les recomiendo, es una lectura que los va a fascinar y que les va a hacer pasar momentos realmente gratos. Así que felicitaciones, Ana. Muchas gracias. Bueno, para mí es un enorme honor la lectura atenta, no de cualquier colega, de un colega como Gerardo, que es además de un amigo personal, un brillante historiador del cual uno siente siempre orgullo cuando nos ha tocado a varios de los aquí presentes estar en el exterior, en congresos y demás, y cuando uno desde abajo ve allá en el estrado a Gerardo, tiene esa tranquilidad absoluta de que el país está bien representado y que lo mejor de nuestra intelectualidad está allí. Así que uno le tiene la admiración que corresponde a ese estatus entre los historiadores que Gerardo ha adquirido desde que era un joven historiador hasta que ahora que sigue siéndolo. Porque en este país podemos ser jóvenes a los 50 y eso es maravilloso. Así que bueno, para mí es un honor. Y es una alegría ver que pese a la altura del año en la que estamos, porque a esta altura ya todo el mundo quiere que de una vez llegue la Navidad y se cierre todo y poder irnos a la playa, y un lunes, bueno, no estamos en la mejor fecha, pero había que presentar este segundo tomo para que la obra no quedara renga. Yo sé que es un abuso presentar 2 veces 2 libros en un año, pero llegamos incluso con el equipo de Planeta a decir, bueno, hacemos solo una presentación, ya está bien, no le vamos a pedir a la gente que vuelva a venir. Pero luego el libro se convierte en algo en el que trabaja mucha gente. Trabaja en la tapa, trabaja en el diseño, trabaja en el formato de la caja, en el tipo de letra que se pone al pie, en la publicidad que se hace, y lo hacen con una entrega que ustedes no lo saben, pero yo sí, y los que editamos lo sabemos, y quiero contárselos, muy importante. Entonces el libro va acumulando cosas positivas y cuando está pronto a uno le da una alegría muy singular. Y bueno, quiere aquello que una vez me enseñó Rafael Courtoisí y que nunca olvidé. Una presentación es como romper una botella de champán en un barco, ¿no? Es largar el libro a navegar. Y debe hacerse, y debe ser un ritual que se repita, y debe hacerse con alegría. Así que armamos este lugar que es un lindo rincón en Montevideo. Dijimos, va a venir poca gente, ya están todos muy cansados de sentir hablar de estos muy fieles. Es una altura del año complicada, pero bueno, a los amigos que quieran venir, y han venido todos ustedes, y para mí es de verdad una alegría. Gerardo ha hecho un precioso análisis de mi libro, una devolución, como le llamamos nosotros entre nosotros, que siempre es un orgullo y un desafío para uno, bueno, ver qué llegó de lo que quise decir del otro lado, ¿no? Y más allá de que uno recibe la devolución de todo el público, la devolución de un colega, y un colega de historia nacional, es siempre especialmente importante. Así que yo me voy a remitir a contarles algunas cosas exteriores del libro, que me parece que es lo que hoy puedo hacer. Estoy aquejada de una especie de resfriado feroz que espero no contagiarle a nadie. Les quiero contar, aprovechando esta imagen aquí, quiénes son los señores de la tapa, en la que tanto trabajamos con Claudia y con Jimena, y que en la desesperación, porque buscábamos una tapa y otra y ninguna me gustaba, y había que competir con la primera, porque la primera de verdad nos quedó muy linda. Claro, usamos un Goya. ¿A quién le va a quedar mal la tapa si Goya le dio permiso para utilizar su retrato de Fernando VII? Bueno, había que estar a la altura de eso, pero había que decir algo distinto, porque los que íbamos a retratar en este segundo tomo eran los leales de Montevideo. El foco, como se suele decir, con lo engañosa que es la palabra, el foco contrarrevolucionario, el foco hispanista por excelencia en el Cono Sur, la ciudad emblemática a partir de sus murallas y de su fiel resistencia a la revolución bajo todas sus formas.
Bueno, ¿cómo la retratábamos? Pensamos en alguna marina que mostrara ese puerto que tanto marca a la ciudad y la población de los marinos españoles que hicieron de Montevideo un enclave tan singular. Pero ninguna nos terminaba de conformar. Un día estaba ordenando mi escritorio, porque los escritorios en un proceso de escritura se convierten más o menos en sitios anárquicos. Y ordenando mi escritorio retiré una especie de libro delgadito o folleto gordo, como quieran llamarle, en el cual el Centro Cultural de España, junto con el Museo Histórico Nacional, había hecho una publicación de diversos cuadros, poco conocidos, no eran Artigas ampulosos, no eran lavallejas llenos de charreteras, eran cuadros de personajes menores que formaban parte menos conocido del acervo del museo. Y en el momento que lo trasladaba, digo, ¿qué era que había acá que no me acordaba? Y cuando lo abrí, pero fue así como automático, lo abrí en ese retrato que ustedes están viendo. Y sentí automáticamente que era la tapa que precisaba cuando leí los detalles debajo del retrato. Los detalles que constan en la solapa de este libro decían que el señor que está allí sentado con una cara que denota cierta pesadumbre, pese a que está vestido con sus mejores galas para la foto, que no es una foto, es un cuadro al óleo, pero para el cual tuvo que posar probablemente semanas seguidas, y en la posición más quieta posible frente al pintor, cuadro que por supuesto le debe haber salido un buen dinero, porque era un lujo de la época, es el escribano de la Sagra, retratado con una de sus dos hijas. Supo tener dos. Una que vivió en castidad en la casa paterna, según consta en el testamento del padre, o sea, era la niña solterona que quedó para cuidar a papá y mamá hasta la vejez. Y la otra, que es esta que está aquí, muy agraciada, que se casó con un personaje también muy adinerado, importante, como corresponde a un miembro de la élite montevideana. ¿Quién era de la Sagra? De la Sagra, averiguando entre los papeles de la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo y alguna información que nos brindara el Museo Histórico Nacional y Ariadna Isla, su directora que está aquí esta noche, de la Sagra era un español que se recibe de escribano en territorio de la península y que se traslada al Río de la Plata, en donde quería, como lo dijo hoy Gerardo respecto a otro personaje, hacerse la América, ¿no? España sabía que en América, en un sitial preferencial, se podían hacer carreras importantes formando parte de las élites gobernantes. El escribano de la Sagra lo hace, se establece aquí, tiene un primer matrimonio, la señora fallece sin dejar hijos y se vuelve a casar con una segunda esposa que le da estas dos hijas. Cuando ya establecido, ya convertido en un montevideano, estallan los conflictos que a partir del año 1807 conmueven al Río de la Plata, de la Sagra no dejó de estar en uno solo. Y aunque ustedes lo ven con chaleco y unas manos cuidadas propias de un señor de escritorio, supo blandir la espada y el mosquete con absoluto coraje para defender lo que para él era defendible. ¿Qué fue? Defender a Montevideo de las invasiones inglesas, para lo cual, como gran parte de la población, se enroló entre los voluntarios, dio de su propio dinero, pero además, como todos los leales, porque la lealtad no es solamente un valor positivo para buscar a gente que hemos o invisibilizado absolutamente, como el caso que contaba el primer tomo, el caso de Paraguay, o hemos dejado bajo una neblina, que es lo que hemos hecho los montevideanos. No los borramos del todo, porque tienen una especie de testimonio documental muy grande, precisamente por haber sido Montevideo un foco de resistencia durante tanto tiempo. Esos miembros de las élites dejaron tan abundante papelería que yo sé de este señor, solo con haberme sentado 2 o 3 tardes en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo, todos los libros que este señor tenía, y tenía una biblioteca estupenda, todos los que se había comprado y lo que había pago por cada uno, todos y cada uno de los objetos materiales de su pertenencia que se dividieron a su muerte en el testamento, y sé incluso los comentarios que al borde escribieran los que estaban a cargo de esos objetos materiales, ¿no?
Ya no entiendo muy bien qué quiso decir con esto, son manías de viejo, pero bueno, la biblioteca dice que... O sea, sabemos cosas, dejaron un testimonio. No es el caso de los paraguayos, en donde, y se los comentaba para el primer tomo, fundamentalmente yo trabajé a partir de inferir de los silencios, inferir de los vacíos documentales, inferir del miedo que hacía que se usaran otras palabras para nominar lo que era innombrable. Y la lealtad, un valor, era innombrable para alguien que se plantaba cara frente al feroz dictador Gaspar Rodríguez de Francia. Allí no hay documentación rica, hay documentación escasa, que uno infiere como quien mira por el ojo de la cerradura, mientras que en Montevideo uno siente que le abrieron la puerta del archivo y le mostraron todo lo que quiera ver. Todavía están las joyas de las familias más importantes, todavía se guardan relicarios, todavía se guardan algunos libros, están en los museos, se custodian, están en los repositorios documentales. Entonces, ese señor, del cual sabemos tantas cosas, entre otras, dejó testimonio de su pasado guerrero, pero era un guerrero al servicio de la corona española. Él donó dinero para combatir a los ingleses, pidió ir personalmente. Como era un escribano, trataron de protegerlo porque era otro tipo de función la que cumplía. Y él dijo que de ninguna manera, que él quería probar su coraje, que él estaba dispuesto a arriesgar su vida. Otro tanto, en el año 1808, se involucró con todos los acontecimientos políticos, participó en la Junta, hizo valer su peso. Cuando estalla la Revolución, y cuando llega a las puertas de Montevideo en el año 11, él no lo duda y una vez más deja todo su confort material y se enrola en el Batallón del Comercio, que era uno de los más importantes y potentes, aunque él no fuera específicamente un comerciante. Estaba muy ligado al mundo del comercio porque era un escribano, pero no era un comerciante. Se enrola en el Batallón de Comercio, pide los cargos más duros durante el sitio, pide hacer la guardia nocturna, pide estar armado, pide estar en los peligros de la calle y la custodia de la muralla en la noche. Cuando la revolución se enseñorea en Montevideo y entra primero bajo la figura que tanto temor despierta, que es la de Otorgués, y luego con la figura de mayor cintura, vaya si habrá tenido cintura Rivera, que hasta ahora discutimos si su cintura es un mérito o es un demérito, bajo Frutuoso Rivera, hasta que sintió que no podía estar dentro de Montevideo y se va. Abandona absolutamente todo lo que tiene y huye y se refugia en Río de Janeiro. Cuando regresa a Montevideo, leal, absolutamente leal a la corona y al nombre de Fernando VII. Cuando, derrotado el artiguismo, ingresa con las fuerzas de Lecor, ingresa personalmente con las fuerzas de Lecor. Y entiende que no hay drama en servir al rey portugués como antes sirvió al rey español. Lo que él servía era un orden. Lo otro era el desorden y la anarquía. La revolución era el desorden y la anarquía. Así que puso todos sus conocimientos y se transforma en el escribano imperial. Y cuando cambian de mano y allí Lecor se inclina por el bando abrasilerado, como se lo conocía en la época, se convierte en el escribano al servicio siempre de Lecor, absolutamente abrasilerado. Y cuando el año 19 deja un documento escrito maravilloso. ¿Por qué? Porque el año 19 es más o menos como la madre de todos los conflictos y de todos los partos en materia política en el Río de la Plata. Primero les hago un retrato del 19 y después les digo lo que escribió el señor en el 19. En el 19 ya había venido al continente americano la expedición de Morillo, que amenazó con venir al Río de la Plata, pero en realidad, como bien sabían en la corona, nunca iba a llegar al Río de la Plata, porque los comerciantes de Cádiz tenían la ilusión de recuperar ese mercado brillante, pero la ayuda inglesa en la resistencia al invasor francés había sido tan importante que el precio subrepticio, secreto, nunca abiertamente confesado, pero fácilmente detectable, fue que ese mercado se lo preservaran para la libertad de comercio y la influencia de los barcos ingleses que ya poblaban el Río de la Plata desde 1807. Así que Cádiz creyó que podía recuperar el Río de la Plata, pero la corona española sabía perfectamente que no iba a mandar esa expedición al Río de la Plata.
Por eso el sobre que le entregan a Morillo es un sobre cerrado y cuando lo abre a tantas millas marítimas del puerto del cual zarpa, la orden decía va para las costas de la hoy Venezuela. Ya había pasado esa expedición en la cual Fernando VII se había librado de gran parte de una oficialidad peligrosa, peligrosamente liberal, peligrosamente adepta a la Constitución de Cádiz, que peligrosamente repetía que había que liberar esclavos, que había que habilitar ciudadanía, que había que dar representación política, que había que dejar que el espacio político diera paso a los que nunca antes habían participado. Así que Fernando VII se libró a la vez de dos problemas y dijo, si recupero América bien y si no, paciencia. En el año 19, una nueva expedición se estaba armando. Y la gente dentro de Montevideo, que había visto estallar la revolución, que había visto primero pasar los ingleses, tener miedo que vinieran los franceses, estallar la revolución, ingresar el dominio, como ellos lo llamaron, porteño, luego ingresar las banderas de Otorgués y la revolución artiguista, luego ingresar, y los recibieron alborozados y bajo palio, a los portugueses, luego transformarse en los brasileños dominantes. Habían visto absolutamente todo eso. En el año 19, 20, veían que llegaba al final de un montón de cosas. Artigas era un poder claramente agonizante que peleaba lo último que le quedaba, pero ya había perdido el dominio del territorio oriental. Había ya un grupo importante de españoles refugiados en Río de Janeiro y la corona española había mandado a varios representantes a negociar con su hermana corona portuguesa a ver si podían recuperar aquellas tierras que por lo pronto ya atrevidamente estaban ocupando. Así que había una diplomacia de 3 o 4 filos, muy cortante, muy aguda, muy de secretos van y cartas vienen. En ese año había españoles enviados por la corona que seguían siendo funcionarios fieles de manera callada y soterrada dentro de Montevideo. Cuando yo hablo de estos dos tomos, mucha gente me dice, ¿y vas a decir quiénes eran los fieles? Gente importante, ¿no? ¿Y quiénes estaban? Y me piden que yo diga nombres, como cuando nombramos nombres que tienen que ver con la revolución y todos identificamos a las Vallejas, los Oribe, los Rivera, los Artigas, los Otorgués. Me piden nombres de dinastías. Y yo siempre digo, no, son nombres que casi nadie recuerda, salvo algunos de lo que hemos hecho una reapropiación historiográfica en esa síntesis que se hace en nombre a la ciudad y en nombre a la condición hispana, que tiene que ver con las fuertes corrientes migratorias que recibió el país en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX, esa suerte de rehispanización que de alguna manera precisaba conciliar la memoria del país con la memoria de Montevideo y una suerte de perdono a aquellos pecados históricos de la época de la Revolución. Entonces, no sabemos quiénes eran esos hombres, pero esos hombres, los del Río, los del Pozo, eran agentes importantes y secretos que la corona todavía tenía, y era gente que tenía más ilusión que honorabilidad a la propia corona. La corona ya sabía que los iba a traicionar si precisaba, y ellos fueron fieles hasta el último instante de su vida. Y confiaban que en el año 19 les iban a mandar una expedición que salvara a esta familia y otras cuantas familias de la élite, que entendían que lo que había de las puertas de su casa confortable y de gente adinerada de hacia afuera era consecuencia de una anarquía que había empezado con la revolución en 1810 y que no paraba, y que les instalaba un ejército tras otro. Así que la mirada melancólica del escribano de la Sagra era una mirada que sabía exactamente en el año 19, aunque este retrato es posterior, sabía perfectamente que todavía cabía alguna esperanza y que quizás la corona mandara a alguien. La corona en el año 19 preparó una nueva expedición. La puso a mando del conde de la Bisbal y la mandó a Cádiz a embarcarse porque de allí salían los barcos. La expedición era de 22.000 soldados. Les recuerdo por las dudas que en su momento de plenitud absoluta Robertson relata que Artigas llegó a tener 7.000. Y era una potencia, el amo de la mitad del Nuevo Mundo, sentado en una cabeza de vaca, tomando ginebra en un cuerno de vaca porque no tenía vasos. 7.000. En esa expedición venían 22.000. Pero claro, Fernando VII, que había recuperado el trono y había logrado que se fueran los franceses,
no pudo recuperar la flota que le habían destrozado los ingleses en el año 1805. Así que tuvo que comprar una, mientras los soldados comenzaban a acamparse en Cádiz, prontos para salir. Los rusos le vendieron con engañifa, como diría HD, que era una palabra que le gustaba emplear seguido y que hoy se ha perdido y mis alumnos ya no saben lo que quiere decir. Con engañifas varias le vendieron una flota absolutamente averiada y deficiente, en la cual finalmente no pudo embarcar nada. Los soldados se le enfermaron de fiebre amarilla y por lo tanto tuvieron que separarlos y por lo tanto romper la congregación que habían hecho, la concentración que habían hecho en Cádiz, porque entonces todos juntos la fiebre amarilla se propagaba muchísimo más. Y un informante del rey le mandó una carta en la que le decía: esta gente, además de estar enferma de fiebre amarilla, está enferma de asco a la sola idea de embarcarse, empezando por el mismo de la Bisbal, que ese tampoco quiere embarcarse con nadie. O sea, no tenían fuerza ni voluntad política para recuperar aquel imperio que habían tenido y aquel continente que había sabido ser una de las cosas más graneadas de la joya de la corona. Este señor, que esperaba, convencido de que era el más fiel de los representantes de la corona y que había servido primero a España y luego a Portugal con la misma coherencia desde su punto de vista, en el año 1819 sintió que temblaba todo, que Artigas estaba a punto de ser derrotado, que los portugueses no se iban y que España misteriosamente mandaba llamar al más fiel de los fieles que tenía infiltrado cual 007 en Montevideo, que era José del Pozo. Todavía tenía blandengues Montevideo, siempre hablamos de los blandengues de la Revolución, pero había blandengues en Montevideo, entre ellos, cómo no, el mismísimo de Posadas que entregó su espada en la batalla de la Piedra. Había un regimiento entero de blandengues dentro de Montevideo, manteniéndose fiel a la corona y a la idea de monarquía. En el año 19, este señor ve que algo raro está pasando, que se están terminando algunas garantías, y cuando la crisis dentro de los portugueses se agudiza, él escribe algo, que yo encontré también en esa caja en la biblioteca Pablo Blanco Acevedo, en el cual le dice, él redacta el documento y pide a Lecor, lo hace en un abstracto, estimadísimo señor, después el estimadísimo señor pondría el nombre o no, lo logró y hay una carta idéntica a la que yo encontré en portugués con la firma de Lecor, en la cual le dice, muy suelto de cuerpo, señor, yo quiero que se sepa que yo he servido a la corona española primero y luego a la corona portuguesa y que soy en toda circunstancia un fiel vasallo y un honorable ciudadano. La ciudadanía, que siempre pensamos que proviene de la revolución, de la conquista de un nuevo sitial para los sectores que no han tenido hasta el momento participación, este hombre sentía que era una conquista que se había dado dentro del Montevideo que se resistió sistemáticamente a la revolución bajo una y otra forma. Y sentía además que no tenía contradicción la condición de ciudadano con la condición de fiel vasallo. Y le pido que usted deje testimonio de eso para que mis hijos defiendan mi buen nombre, porque es el nombre de alguien que siempre supo ser fiel a una corona. A mí me pareció, cuando encontré el retrato, que eran esos los fieles que yo tenía que poner en la tapa, que no tenía que haber un guerrero, que tenía que haber esa gente que detrás de los guerreros, que los hubo, que tuvieron una dimensión heroica que luego historiográficamente se perdió, pero que para Montevideo fueron héroes, que se pidieron para ellos estatuas, reconocimientos y honores. Pero el heroísmo es algo, como los griegos bien enseñaban, que tiene dos tiempos de timé, dos tiempos de honor. El honor que le reconocen los contemporáneos a un personaje y el honor que reconocen los tiempos venideros a un personaje del cual, por lo tanto, se preserva memoria. No tenemos preservación de timé ni de honor alguno para el bando perdedor frente a la revolución. La fuerza historiográfica de la revolución, la fuerza historiográfica de la idea de independencia, de autodeterminación, de soberanía de los pueblos, ideas sin duda maravillosas de la cual somos resultados y de lo cual estamos tan orgullosos, nos han dejado durante años bajo esa especie de neblina persistente y engañosa que no nos ha permitido ver este magnífico retrato de vida
de valor, que el Señor entendía que estaba sirviendo desde un valor que lo identificaba. Y de tantos otros. Hay heroísmo femenino dentro del Montevideo leal. Hay mujeres que le piden al rey un puesto, le dice la viuda de Rosique, del brigadier Rosique a la corona, un puesto para mi hijo, que está miserable y enfermo en Madrid, luego de haber gastado su cuerpo sirviendo al rey durante tantos años. Y la corona le dice que no. Entonces una pensión para mi sobrina, por favor. Y le enumera sus méritos. Y entre los méritos de esa mujer estaba haber guardado clandestinamente en el Montevideo de la Revolución Artiguista durante más de un año una cantidad de soldados que ella preservaba para si venía la expedición de Morillo a las costas montevideanas. Una operación que requería un riesgo militar y de su propia vida impresionante. Podemos decir que para los ojos de los españoles fieles esa mujer no fue valiente, claro que lo fue. Podemos hoy reclamarle alguna forma de heroísmo, evidentemente ninguno de nosotros está dispuesto a reconocerse. Pero la historia debe leer en amplitud a estos dos bandos que se miraron frente a frente durante tanto tiempo y debemos aprender mucho de la revolución si la confrontamos con el espejo de los leales del otro lado. Hay retazos de vida que celebro que Gerardo le haya parecido que eso estaba bien, porque yo siempre tengo un poco de miedo hacia esa cosa que me sale naturalmente, que es narrar de manera que me entiendan todos. A mí me gusta escribirme para mí misma y me gusta ser clara cuando lo hago. Y además siempre pienso, y acá tengo la deformación de profesora vieja ya, pienso en mis alumnos, porque probablemente no he sido nunca tan feliz como en las clases con mis alumnos, que han sido siempre parte de mi sentido en la vida. Entonces siempre pienso en esas caritas, ¿no? Distraídas por el iPad y por el último desafío tecnológico. Y siempre escribo de manera de poder engancharlos. Pero a su vez, como tantas veces me dijeron que eran novelas, libros que me habían demandado investigaciones grandes, sé que me tengo que cuidar de ese costado que me sale fácil, ¿no? Y que lo tenía que hacer doblemente en mi tesis doctoral. ¿Por qué? Porque bueno, tenía que demostrar que podía ser una doctora de Salamanca con todo lo que eso implica. Así que yo traté de recortar todo lo que pude, pero les confieso que esta gente se me metió por todos los huecos. No pude, ¿no? Mis 6 años de trabajo documental, mis 6 años en el Archivo de Indias y de vuelta a volver a visitar los uruguayos porque tenía otra mirada y precisaba ver otras cosas que no había visto, mis 6 años viajando a Paraguay una y otra vez para revisar el Archivo de Asunción. Esto que hace que este año yo exagere y los haga venir 2 veces a mis presentaciones. Bueno, es la cosecha, ¿no? Bueno, esos 6 años me dieron tantos retazos de vida que yo no pude sino ilustrar con los nombres más anónimos las historias más chiquitas, las grandes categorías conceptuales que traté de elaborar. Quizás la más grande de todas es que la lealtad a la corona no puede identificarse ni en Paraguay ni en el tan leal Montevideo, haciendo una simplificación que identifique a los leales con los españoles, porque hubo españoles de los dos lados y criollos de los dos lados. No puede hacerse una simplificación diciendo que eran los monárquicos, porque había monárquicos liberales dispuestos a exigirle a la corona una carta constitucional que tenía algunos principios que la elaboración muy libertaria de la revolución todavía no había llegado a ser. Había más liberalidad en algunos documentos que salieron del lado de las monarquías constitucionales y los monarquistas constitucionales que en el otro lado. O sea que esa simplificación tampoco podía ser. Por supuesto, no podíamos pensar que todos los buenos y virtuosos estaban del lado de la revolución y todos los malos y pérfidos estaban del otro. Así que cuando decidí que la lealtad era un valor que identificaba una cosa muy difícil de entender, los leales, ¿cómo se definían a sí mismos? ¿Cómo se pensaban? Y ahí me ayudó mucho el cuento infantil del gato con botas. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el gato le pregunta al señor, al que quiere que sea su señor, ¿cómo van a hacer el plan de reconquista de ese amor que se le niega porque él es pobre? El gato traza un plan por el cual va adelante
y le va pidiendo a cada persona por el camino que el carruaje que viene atrás con la niña casadera y el padre, cuando le pregunten, ellos contesten y le da la respuesta. La pregunta era, no ¿qué nacionalidad tiene usted? Porque la nacionalidad no existía, sino ¿a quién pertenece usted? Y el a quién pertenecía definía una identidad, como hoy decir soy uruguayo define una identidad. Entonces, pertenecer al rey era identitario, defenderlo era un valor. El día que yo entendí eso, toda mi tesis discurrió mucho más fácilmente. Ellos entendían eso como un valor, y fue el valor básico, porque algunos, además de defender al rey porque era identitario hacerlo, defendían el cargo que tenían y que le permitía vivir espléndidamente, pero otros no tenían cargo y eran pobres, sean criollos o españoles, y defendieron al rey con tanto o más coraje y le entregaron lo poco o lo mucho que tenían, y entre ellos a veces la vida. Así que esa identificación solo por los intereses comerciales no alcanzaba para mí tampoco, como para ellos no era suficiente. Para algunos el cargo era razón y parte de la condición de defensores de la corona, para otros no. Para algunos era un honor mostrarse obediente a las autoridades, como cuando uno dice, a mí me gusta pagar todos los impuestos y no tengo deuda con el fisco. Bueno, para ellos también obedecer a las autoridades era importante, y para todos era tan claramente identificatorio como la pertenencia al rey, el rechazo a la Junta de Buenos Aires, que era en el fondo el visceral rechazo montevideano a la capital y al puerto alternativo, que por más que la clase comerciante, como bien lo ha demostrado Arturo Bentancur, podía tener comercios y negocios en común y barracones de este lado y mercadería del otro, más allá de eso, la rivalidad del puerto impregnaba a las dos ciudades. Y el rechazo al porteño era una cosa muy vívida para el montevideano. Solamente sumando todo eso yo pude entender la identidad de los leales en complejidad. Lo que entendí está acá y está a disposición de ustedes ahora. Yo me siento muy contenta de haber cerrado esta etapa de mi vida y sobre todo me siento contenta de saber menos que antes. Porque cuando uno aprende, pasa lo que Maggi me explicó brillantemente una vez, y Maggi quería presentar hoy junto con Gerardo este libro y no pudo acompañarnos porque a sus 92 años está dando clases en Punta del Este y él se debe a sus alumnos, y a mí eso me pareció precioso. Así que lo eximí. Maggi me enseñó una vez, dice, mira Anita, el saber y el no saber es como la luz y la sombra. Cuanto más iluminás, más cantidad de puntos de frontera entre la luz y la sombra hay. Por lo tanto, cuanto más ha estudiado uno, en realidad menos sabe, o mejor dicho, sabe más que sabe menos. Así que yo estoy feliz de saber mucho más y consciente de cuánto menos sé y cuánto me falta aún por aprender. Por acompañarme siempre con fidelidad en este proceso de aprendizaje que es cada libro, aun cuando uno presenta impertinentemente 2 libros en un año y en el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.